Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre otro tema de interés para nosotros, que son los lípidos. Los lípidos, que son unas moléculas muy importantes para todo nuestro organismo y básicamente tiene varias características. Primero, son insolubles en agua, son solubles en solventes no polares como son el éter, el benceno, el cloroformo. Y los lípidos también van a tener diferentes puntos de fusión, diferentes estructuras químicas, van a tener diferentes enlaces, todo eso van a ser características diferentes de ellos. Entonces, ¿cómo se van a clasificar esto? Vamos a tener la clasificación de Bloor, que es una clasificación básica, muy comentada, y que siempre vamos a tener disponibles en nuestras fuentes bibliográficas. Y la clasificación de Bloor va a ir en sentido de 3 puntos. Primero, los lípidos simples, los lípidos complejos y los lípidos derivados. Los lípidos simples van a tener dos representantes. Aquí vamos a tener los triacilgliceroles y las eras. En cuanto a los lípidos complejos, vamos a tener los fosfolípidos, y dentro de los fosfolípidos vamos a tener también los fosfoglicéridos, esfingolípidos, vamos a tener glucolípidos, lipoproteínas y diferentes tipos de lípidos que van a estar asociados, y eso le va a dar su complejidad. Vamos a tener los lípidos derivados, donde vamos a tener los ácidos grasos, cuerpos cetónicos, vitaminas liposolubles. Vamos a tener lípidos isoprenoides, y dentro de esos lípidos isoprenoides vamos a tener terpenos y esteroides. Entonces, esos lípidos vamos a tener también otra clasificación de acuerdo a su función. Entonces van a ser almacén de energía metabólica, y vamos a tener un gran representante aquí, que son los triglicéridos. También van a ser componentes estructurales de las membranas biológicas, como son los fosfolípidos, como también puede ser el colesterol y diferentes tipos de lípidos complejos. Vamos a tener también la protección térmica y protección mecánica, y eso también lo puede hacer los triglicéridos. Entonces, ellos van a tener diferentes funciones de acuerdo a dónde estén y cómo estén. Entonces, los ácidos grasos son ácidos que tienen un grupo carboxilo en un extremo y un grupo metilo en otro extremo. Y en el centro o en el medio de los dos grupos va a tener una larga cadena hidrocarbonada. Aquí se ve una estructura en la imagen de ese ácido graso, como tienen los dos compuestos o los dos grupos en los extremos. Y se van a clasificar de acuerdo primero al tipo de enlace que tienen. Van a ser ácidos grasos saturados o insaturados, y vamos a ser también de acuerdo al punto de vista nutricional, si son esenciales o no esenciales. Los ácidos grasos saturados son aquellos que tienen dentro de su estructura un enlace simple, un enlace sencillo. Entonces, ellos a medida que van teniendo un mayor número de carbono, un mayor número de enlace saturado o sencillo, va a ser mucho más saturado este ácido graso. Entonces, para nombrarlos vamos a tener en la nomenclatura dos formas. Primero, la forma química y la forma trivial. Por ejemplo, vamos a tener el ácido hexadecanoico, y de forma trivial lo vamos a conocer como el ácido palmítico, que va a tener en su estructura 16 carbono, por ejemplo. Entonces vamos a tener los ácidos grasos insaturados, que son aquellos que tienen dobles enlaces o triples enlaces en su estructura, y de acuerdo a la cantidad de dobles enlaces que tienen, lo podemos ir nombrando. Entonces van a ser monoinsaturados, lo que tienen un solo doble enlace, y poliinsaturados, lo que tienen más de dos dobles enlaces. Entonces también su nomenclatura, vamos a tener dos formas de nombrarlo, que van a ser las químicas y la forma trivial. Entonces vamos a tener el ácido hexadecanoico, y de forma trivial lo vamos a conocer como el ácido palmitoleico. Este triángulo que vemos aquí en la estructura, lo que significa es que vamos a ver el grado de insaturación, o sea, la cantidad de dobles enlaces. Por ejemplo, el ácido palmitoleico, que es el que le acabo de mencionar, se nombra, fíjense cómo se escribe, 16 carbono, 2.1 y un triángulo. Ese triángulo quiere decir que tiene un solo doble enlace.
Por ejemplo, si tuviera dos aquí, fueran dos dobles enlaces, o tres dobles enlaces, pero ya su nombre cambiaría, porque a medida de que van teniendo dobles enlaces o número de carbono, la forma y su nombre va a cambiar. Entonces vamos a tener ácidos grasos presentes en los animales. Aquí está una lista de algunos de ellos que también nos van a servir también en nuestro organismo para realizar diferentes funciones. Entonces en la clasificación les decía que vamos a tener, de acuerdo al punto de vista nutricional, los ácidos grasos esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que no producimos y los no esenciales son los que producimos. Entonces vamos a tener aquí algunos representantes, por ejemplo el ácido linoleico, el linolénico y el araquidónico, que son importantes porque a medida que aumenta el número de carbono, aumenta también la saturación y nos sirve para diferentes procesos metabólicos en nuestro organismo. Entonces, dentro de las características o las propiedades físicas que presentan los ácidos grasos, vamos a tener el punto de fusión. Y entonces, ¿de qué depende ese punto de fusión y esa solubilidad que presentan los ácidos grasos? Van a depender primero del número de carbono, o sea, de la cantidad de carbono que tenga esa estructura, o del peso molecular que tengan. Eso es en el caso de los saturados. En el caso de los insaturados va a depender del número de dobles enlaces que tiene esa estructura o esa molécula o ese ácido graso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a mayor peso molecular, mayor punto de fusión y menor solubilidad. A mayor peso molecular, mayor punto de fusión y menor solubilidad. Aquí están los ejemplos de esos puntos de fusión y de esa solubilidad de esos ácidos grasos, por ejemplo. Entonces, en conclusión, podemos decir que los ácidos grasos saturados, los que tienen más de 10 carbonos, son sólidos a temperatura ambiente. Los ácidos grasos saturados que tienen menos de 10 carbono van a ser líquidos a temperatura ambiente. Y los ácidos grasos insaturados van a ser líquidos a temperatura ambiente, por ejemplo. Entonces vamos a tener otro ácido graso, otro lípido, mejor dicho, que es importante para nuestro organismo. Primero son los triacilgliceroles, y estos, de cómo se derivan, cómo se definen, simplemente van a ser ésteres de glicerol y de ácido graso. Esa mezcla va a formar un triacilglicerol. Y dentro de sus funciones ya habíamos mencionado al principio en la clasificación que son almacén de energía metabólica y protección térmica mecánica. Entonces, estas son de las funciones más importantes también que ellas realizan. Entonces, en la estructura del triacilglicerol tienen en su parte media, vamos a decir así, un alcohol base. Ese alcohol base es un glicerol y alrededor de ese alcohol base es que se van a unir los ácidos grasos. Entonces aquí lo tengo en la imagen. Por ejemplo, si ese glicerol tiene un solo ácido graso en su estructura, se va a llamar monoacilglicerol. Si tiene dos ácidos grasos en su estructura, se van a llamar diacilglicerol. Y si tiene tres ácidos grasos en su estructura, se va a llamar triacilglicerol. Entonces, vamos a tener las grasas neutras y se llaman así simplemente porque no tienen carga. Entonces, ellas van a ser mixtas o simples. Simples porque todos los ácidos grasos de sus estructuras van a ser iguales, y mixta porque los ácidos grasos van a ser diferentes. Entonces, aquí tienen un ejemplo de esos ácidos grasos o de esas grasas neutras, cómo están conformadas. Entonces, los aceites vegetales son líquidos a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque son ricos en ácidos grasos insaturados. Las grasas animales o las mantecas son sólidas a temperatura ambiente porque son ricas de grasa saturada. Aquí se ve la forma, la estructura de esas sustancias. Y vamos a tener las grasas trans, que son
grasas que se encuentran básicamente en alimentos altamente procesados y son grasas o aceites vegetales que están parcialmente hidrogenadas, y estos son procesos y productos industrializados, como por ejemplo ahí está la margarina, y se ha comprobado científicamente de que estos productos tienen una alta asociación con la obesidad y con enfermedades cardíacas y con el aumento del colesterol en sangre. Entonces vamos a tener lípidos complejos. Dentro de esos lípidos complejos vamos a tener los fosfolípidos o los fosfoglicéridos, y no son más que lípidos que tienen en su estructura, son ésteres del glicerol, que es un alcohol, y dos ácidos grasos con fosfato. Tienen generalmente un alcohol extra, casi siempre nitrogenado, para dar forma a su estructura. Entonces, ¿cuál es la función más importante de estos lípidos? Van a formar parte de las membranas biológicas. Y aquí está la base estructural de la mayoría de ellos, que es el ácido fosfatídico, y a partir de esa estructura, por ejemplo el glicerol más un fosfato con dos ácidos grasos, se forman ese fosfatidato o esa estructura. Los fosfoglicéridos se van a diferenciar en el alcohol extra, que están unidos a la estructura del fosfatidato. Aquí está en la imagen cómo son las estructuras, y dentro de la clasificación de esos fosfoglicéridos vamos a tener, por ejemplo, lecitinas, cefalinas o cardiolipinas, cada una con funciones importantes en las membranas y en diferentes lugares y estructuras necesarias para el organismo. Por ejemplo, las membranas bronquial, la membrana interna de la mitocondria, importante esto como surfactante también. Entonces aquí están las estructuras. Vamos a tener los esfingolípidos, que son ésteres del esfingol, que es un alcohol y que está unido a un ácido graso, a un fosfato, a colina o a glucosa o a galactosa. Entonces, importante saber que el alcohol base de esta estructura es el esfingol o la esfingosina, y que como función importante ellas van a formar parte de la membrana del sistema nervioso. Tienen una estructura, una base estructural, que son las ceramidas, importantes para ellos. Entonces vamos a tener los esfingolípidos también, que van a tener su clasificación, y como bien dije que van a pertenecer al sistema nervioso. Por ejemplo, van a formar la mielina en el sistema, en los nervios, y vamos a tener las esfingomielinas, por ejemplo. ¿Y qué va a constituir las esfingomielinas? Van a tener un esfingol, un ácido graso, un fosfato y una colina. Vamos a tener los cerebrósidos o glucolípidos, que van a tener un esfingol más un ácido glúcido. Vamos a tener los gangliósidos, entonces, que van a tener en su estructura un esfingol más un oligosacárido más ácido siálico. Importante todo esto para las coberturas, para las membranas, para todas las estructuras que forman el sistema nervioso. Entonces, algunos fosfolípidos son suiterios. ¿Y por qué son suiterios? Porque van a presentar ambas cargas, o sea, positiva y negativa, que eso va a ayudar para la conducción y la transmisión, por ejemplo, eléctrica o de otra sustancia, que va a ser de una conducción mucho más rápida o mucho más lenta. Eso es lo que básicamente nos va a ayudar. Y luego vamos a tener los lípidos isoprenoides, que son lípidos derivados y están constituidos por unidades de isopreno. Básicamente vamos a tener estas uniones de esos lípidos, y vamos a tener dos compuestos importantísimos a partir de los lípidos isoprenoides, que van a ser los terpenos y los esteroides. Entonces, los esteroides van a ser derivados de los esteranos, básicamente, y van a tener una estructura base llamada ciclopentano peridrofenantenato. Entonces, a partir de esa estructura base de los esteroides se van a ir formando las demás estructuras. Por ejemplo, el principal esterol de origen animal es el colesterol. El principal esterol de origen vegetal va a ser el ergosterol. Entonces son sustancias de alta importancia biológica, sobre todo porque las que se sintetizan a partir del colesterol,
que van a ser las hormonas sexuales femeninas y masculinas, las hormonas esteroideas, por ejemplo, las córticos suprarrenales. Vamos a tener las vitaminas D3 o colecalciferol y las sales biliares, importante. Entonces vamos a tener las vitaminas liposolubles, que la vamos a desarrollar más adelante, pero son básicamente la vitamina A, la D, la E y la K. Cada una de estas vitaminas tiene una función importante. Por ejemplo, el retinal tiene que ver con la función de la visión. Ella interviene en la visión. Este betacaroteno, que forma parte de la vitamina K, ellas forman también parte importante, hacen su intervención en la cascada de la coagulación y en algunos pigmentos. La vitamina E como antioxidante y la vitamina D3, que nos va a ayudar sobre todo para la oxidación, nos va a ayudar para las funciones necesarias para la piel de nuestro organismo. Aquí tenemos varias hormonas, estructuras de hormonas esteroideas. Aquí tenemos la progesterona, todas estas hormonas derivadas del colesterol, importante, y las sales biliares también derivadas del colesterol. Estas sales biliares y ácidos biliares que están aquí intervienen también en la bilis, sobre todo para determinar o para degradar cualquier cantidad de grasa, convertirla en gotitas más pequeñas, que son las micelas, y pueda haber una digestión mucho más rápida de las grasas. Entonces, los lípidos también vamos a poder transportarlo a través de las lipoproteínas, que son lípidos unidos a una proteína. Vamos a tener diferentes tipos y aquí vamos a tener básicamente los kilomicrones, la VLDL, que son lipoproteínas de muy baja densidad, la IDL, que son proteínas de densidad intermedia, la LDL, que es una proteína de baja densidad, y la HDL, que es un lípido. Todos estos son lípidos de baja densidad y que tienen que ver con el transporte de los lípidos, el llamado el transporte reverso de los lípidos. Tienen que ver estas lipoproteínas, que son complejas y que son importantes en el metabolismo del colesterol y a la hora también de poder hacer diagnóstico, porque esto sirve para el perfil lipídico y para el diagnóstico de diferentes enfermedades que pueden estar relacionadas con el colesterol. Entonces, tenemos las membranas biológicas, importante, porque las membranas biológicas son las que nos van a ayudar sobre todo con la disponibilidad de sustratos o de sustancias que se encuentran en un compartimento u otro de la célula. ¿Y cómo van a estar compuestas estas membranas? Básicamente un 60% de lípidos. Aquí tenemos los fosfolípidos, el colesterol, los glucolípidos. Va a tener polisacárido en un 10% y proteínas, pero sobre todo proteínas de carácter o de tipo globular en un 30%. Por lo general estas membranas tienen la teoría unitaria, o sea, de cómo funcionan estas membranas. Y lo que quiere decir es que estas membranas por lo general no tienen movimiento y tienen una doble capa de lípido en su centro. Fíjense cómo es esta estructura y que está recubierta en sus partes extremas por proteínas que van a alargar esos lípidos y van a hacer que esas membranas no tengan la fluidez ni el movimiento necesario. Entonces, hay otra teoría, que es la teoría del mosaico fluido, donde dice que en la doble capa de lípido hay otros ciertos tipos de proteínas, por lo general, que le dan esa sensación de flip flow, o sea, de movimiento, para que puedan tener diferentes rotación y diferentes formas esas membranas. En este caso de esta teoría del mosaico fluido, las proteínas van a ser proteínas integrales o proteínas intrínsecas. Fíjense aquí en la gráfica de esas proteínas, aquí la parte verde, que son las proteínas periféricas, pero las proteínas que están dentro, justamente dentro de esa membrana, que son esas proteínas intrínsecas, o sea que pueden pasar de un lado a otro de esa membrana. Y las periféricas
como su nombre lo indica, o extrínseca, están en los laterales de esas membranas. Entonces, hasta aquí nuestra presentación sobre los lípidos. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en una próxima entrega.